En el Perú existe una leyenda llamada la lagaña del perro. Un joven, impulsado por su curiosidad, desató horrores imaginables al desafiar una antigua tradición. Acompáñame esta escalofriante historia donde lo que parece ser un simple perro esconde un portal al mismo infierno. ¿Te atreverías a mirar más allá de lo que tus ojos deberían ver? Mi nombre es Rojar y esto es la leyenda de la lagaña del perro. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, el lugar conocido como San Jacinto es el hogar de tradiciones antiguas y leyendas que susurran en la brisa fría que desciende de las montañas cada anochecer. Entre las historias que se cuenta al calor de las fogatas, hay una que se destaca por ser particularmente aterradora: la leyenda de la lagaña del perro. Muchos años atrás, San Jacinto era conocido por algo más que su clima helado y sus noches interminables. En las afueras del pueblo, en lo profundo del bosque, vivía un hombre llamado Don Mateo. Los ancianos del lugar decían que Don Mateo tenía más de 100 años, aunque nadie recordaba con exactitud cuando llegó al pueblo. Era un curandero, pero no uno común. Sus conocimientos de las hierbas y pociones se decía que era tan vasto como oscuros. Los aldeanos acudían a él en busca de remedios para enfermedades, pero lo hacían con temor, pues se sabía que Don Mateo no cobraba dinero, él tenía su propio precio. Se contaba que Don Mateo había hecho un pacto con fuerzas que ningún ser humano debería siquiera mencionar. Ese pacto le daba un poder extraordinario, pero también lo vinculaba a una maldición perpetua. Se decía que un perro negro de tamaño descomunal y con ojos como brasas ardientes era su fiel acompañante. Ese perro, conocido como el Guardián, no era un perro ordinario, era un demonio encarnado en el mismo infierno que vigilaba cada paso de Don Mateo. El pueblo vivía en un estado de constante alerta y los niños en particular estaban advertidos de no acercarse a la choza de Don Mateo ni al perro negro. Sin embargo, como sucede con todas las advertencias, había quienes lo desobedecían. Pedro, un joven de 13 años, era uno de esos niños. Pedro tenía una curiosidad insaciable y las historias sobre Don Mateo y su perro lo fascinaban tanto como lo aterraban. Una noche, cuando la luna estaba llena y el viento aullaba entre los árboles, Pedro escuchó a los ancianos del pueblo hablar sobre una antigua tradición, la lagaña del perro. Según la leyenda, si uno se atrevía a recoger una lagaña del ojo del perro negro y se frotásela en los suyos a la medianoche, podría ver el mundo tal como lo ven los muertos. Las cosas que estaban ocultas a los ojos humanos se revelaban, pero a un costo terrible. El desafío era irresistible para Pedro. Esa misma noche decidió que comprobaría si la leyenda era cierta. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se deslizó fuera de su casa y se dirigió hacia la choza de Don Mateo. El camino estaba oscuro y el aire pesado, como si el mismo bosque supiera de su intención y lo quisiera
detener. Cuando llegó a la choza, el perro negro estaba allí, sentado en silencio frente a la puerta. Sus ojos brillaban con una luz roja que parecía provenir de las profundidades del infierno. Pedro, temblando, se acercó lentamente. Contra todo pronóstico, el perro no se movió ni emitió sonido alguno. Con manos temblorosas, Pedro recogió una lagaña del ojo del perro. Era pegajosa y caliente, casi como si estuviera viva. Sin vacilar, se la frotó en los ojos y esperó. El cambio fue inmediato y devastador. El mundo que Pedro conocía se desmoronó ante sus ojos. Las sombras cobraron vida y figuras espectrales comenzaron a aparecer por todas partes. Eran los muertos, almas en pena que vagaban sin rumbo por el pueblo. Algunos eran aldeanos que él reconocía, otros eran rostros deformes y monstruosos que lo miraban con odio. Pero no eran solo los espectros lo que veía. Pedro podía ver el verdadero rostro del perro, una criatura infernal, un ser demoníaco con colmillos afilados y ojos que parecían dos pozos sin fondo, llenos de un fuego eterno. Desesperado, Pedro intentó retroceder, pero fue en vano. Sus piernas no respondían. Era como si el suelo lo hubiera atrapado, como si el mismo infierno lo estuviera jalando hacia abajo. Entonces escuchó una risa baja y gutural. Don Mateo estaba allí observándolo con una sonrisa que era cualquier cosa menos humana. ¿Qué has hecho, muchacho?, dijo don Mateo. Su voz resonaba en la oscuridad. Has abierto una puerta que nunca debió ser abierta. Ahora el inframundo te reclama. Pedro sintió que algo frío y pesado lo agarraba de los pies. Miró hacia abajo y vio manos esqueléticas saliendo del suelo, agarrándolo con fuerza. Trató de gritar, pero su voz no salía. La desesperación llenó su mente mientras las manos lo arrastraban hacia la tierra. Todo a su alrededor se volvió borroso y la última cosa que vio fue el rostro del perro negro, que ahora lo miraba con una expresión de triunfo. Cuando los aldeanos encontraron a Pedro en la mañana siguiente, estaba tendido en el suelo frente a la choza de don Mateo, con los ojos abiertos de par en par y la mirada vacía. Sus manos estaban cubiertas de tierra y en su rostro había una expresión de horror indescriptible. Pedro no hablaba, no se movía, solo repetía una y otra vez una frase incoherente: no debí mirar, no debí ver. Desde ese día nadie en San Jacinto se atrevió a acercarse a la choza de don Mateo. El perro negro desapareció junto con su misterioso dueño, pero la leyenda de la lagaña del perro se convirtió en una advertencia aterradora que las madres susurraban a sus hijos antes de dormir. Nadie volvió a hablar de Pedro, pero en las noches más oscuras, cuando el viento aúlla entre los árboles, algunos afirman haber escuchado un susurro lejano, como el lamento de un niño perdido en la eternidad. Así que, si alguna vez te encuentras con un perro negro en la oscuridad, recuerda la historia de Pedro y no caigas en la tentación de ver lo que no debes.
Si te gustó esta leyenda, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Tu apoyo mantiene viva la oscuridad de nuestras historias. Nos vemos en la próxima pesadilla.